Buen día. Gracias por responder al llamado que les hice para este live del día de hoy, transmitido simultáneamente por Facebook y por Instagram. En esta oportunidad comentaré acerca de una serie de restricciones que el gobierno autoritario venezolano ha establecido en contra de los intereses de tutela de los derechos humanos de los venezolanos migrantes. Mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero. Soy profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Abogado por la Universidad Central de Venezuela, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Bien, ante todo debemos recordar el contexto dentro del cual se produce la circular que vamos a comentar. Se trata de la circular 14539 del 27 de agosto de 2018, emanada de la SUDEBAN, que es como se llama a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, una entidad a la cual, como todo en Venezuela, le han cambiado el nombre una cantidad de veces, sin que con ello se traiga como consecuencia una mejoría de servicio y mucho menos una protección y un respeto a la persona humana. Pero bueno, ante todo, es menester, como les decía, recordar el contexto dentro del cual se produce esta circular. Existe en Venezuela una crisis humanitaria. Existe en Venezuela violación sistemática de los derechos humanos. Ya no se trata de un decir de algunos, es un sufrimiento de millones, pero aparte de eso, ha estado debidamente pormenorizado, certificado en diversos documentos emanados de la comunidad internacional, tales como el informe acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el año 2017 y también el informe emanado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el año 2018. Y por supuesto, los trabajos del Grupo de Lima y de otras instancias internacionales, incluyendo allí a los Estados Unidos, al Canadá y a la Unión Europea. El Grupo de Lima, como sabemos, integrado por diversos países latinoamericanos, además de los trabajos de la OEA, que han certificado claramente también la violación sistemática de derechos humanos y particularmente el rompimiento del hilo constitucional, la existencia de un golpe de Estado permanente establecido desde el Poder Ejecutivo, es decir, desde quien ocupa ilegítimamente el cargo de presidente de la República y bajo el rompimiento del principio de separación de poderes, estando los poderes públicos a su disposición a través de la manipulación de uno de los entes más serviciales al poder autoritario que existe en Venezuela, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual no solamente se ha permitido dejar fuera de lugar a la Asamblea Nacional legítimamente electa por el pueblo venezolano, sino también darle rienda suelta a ese desmán fraudulento e inconstitucional denominado Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, ese es el contexto y esto es necesario mencionarlo porque de lo que vamos a hablar es otra manifestación de violación de los derechos humanos, como lo vamos a apreciar. Recordemos, por otro lado, que la Constitución de Venezuela, sí, ya sabemos, pisoteada, vapuleada, violada, ultrajada, dejada de lado, proscrita por el gobierno. Sí, eso lo sabemos. Es un documento cuyos postulados no se cumplen. Pero, por tanto, cuando la invoco, no es para hacer referencia a lo que esté ocurriendo, sino más bien a lo que debería ocurrir. Así, esta Constitución de 1999 nos habla
en primer término de la preeminencia de los derechos humanos. Esa es una característica que es fundamental retener, por cuanto la preeminencia implica que ese tema debe ser preferido a la hora de cotejarlo contra cualquier otro criterio, cualquier otro elemento de naturaleza política, social, económica, ideológica, etcétera, que se le pretenda enfrentar. Sobre cualquier tema, lo que ha de prevalecer siempre son los derechos humanos, es decir, la libertad de la persona en Venezuela. Eso asociado además como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano, fundado bajo la idea, violada sabemos, pero idea que debemos rescatar, de un Estado democrático de derecho, de un Estado fundado en el pluralismo político, en la voluntad democrática de las mayorías legítimamente expresada a través de las vías electorales y de los mecanismos genuinos de participación ciudadana. Además de eso, la Constitución nos habla de que el fin esencial del Estado sobre cualquier otro elemento, incluyendo la fulana revolución y el fulano socialismo del siglo XXI y demás desmanes por el estilo, es el respeto de la persona humana y el fomento de su dignidad. Esto es lo que es el norte dentro de nuestros postulados constitucionales de 1999, que por cierto van totalmente de la mano con lo que fueron los principios republicanos originarios que precedieron al proceso independentista hace 200 años, ello consagrado en la Declaración de los Derechos del Pueblo de 1811. Además de esto, la Constitución menciona que los derechos humanos están en un plano de interdependencia unos con otros. Es imposible entonces afectar uno de ellos sin que se venga a través de un efecto dominó una situación realmente de vulneración de la persona humana y de irrespeto sistemático de sus libertades. Esta interdependencia de los derechos humanos, además, implica el respeto obligatorio por parte de los órganos del poder público a todos los derechos humanos. Bien, dicho esto, vamos a pasar revista a los derechos humanos, no a todos, no se trata de un elemento de exhaustividad, sino mencionar aquellos que se encontrarían más directamente tocados por efecto de esta circular, cuyo contenido, por supuesto, vamos a analizar. En primer lugar, no hay que olvidar que el pilar de los derechos humanos es aquel que se denomina derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad humana. Es decir, que toda persona tiene derecho a autodefinirse. Por tanto, tiene libertad de pensamiento, tiene libertad de culto, tiene derecho a la educación, al patrimonio, a la propiedad, a la libertad económica, a la libertad de conciencia, a la libertad personal, a la integridad física, a la salud, etcétera, etcétera. No vamos a pasar revista a todos ellos. Lo que quiero es que tengamos claro que para que dentro de la idea de que una persona desarrolle libremente o desenvuelva libremente su personalidad, está el hecho de definir dónde vive. Si vive en el país, en qué parte de él, y si desea vivir fuera del país, también es perfectamente válido, y así lo establece la Constitución. Por ello, junto al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, está el derecho al libre tránsito, previsto en la Constitución bajo diversos escenarios como lo son el transitar libremente dentro de la geografía nacional, el cambiar de domicilio o de residencia dentro del país, o también ausentarse del país y volver a él cuando mejor le parezca, sin necesidad de autorización alguna, porque el otorgamiento del pasaporte o su renovación por parte del gobierno a un ciudadano que lo solicita no es un favor, no es una dádiva, es una obligación que tiene el Estado de suministrarle el pasaporte y la renovación a aquel ciudadano que sencillamente manifiesta su deseo de viajar,
sin tener, por supuesto, que estar dando explicaciones al gobierno de para dónde va, ni cuánto tiempo va, ni para qué va. Cualquiera que haya pasado por Maiquetía sabe a qué me refiero. Bien, esto, además de cambiar de domicilio o de cambiar de residencia, implica dentro o fuera del país. Es decir, se puede tener el domicilio a libre discreción del interesado dentro o fuera del país, al igual que la residencia. Rápidamente, para los amigos que no son abogados, les explico esta diferencia. La residencia es donde se vive físicamente, donde se tiene el hogar, digámoslo así. Mientras que el domicilio, que pudiera o no coincidir, pero el domicilio es el lugar donde la persona tiene el asiento fundamental de sus negocios e intereses. Así, por tanto, si una persona, por ejemplo, tiene su residencia, su hogar establecido en Venezuela, pero sus negocios acontecen en Panamá o acontecen en España o acontecen en Australia, por ejemplo, o tiene sus depósitos bancarios en cualquiera de esos otros países mencionados, entonces, de lo cual vive, entonces su domicilio estaría en esos países y su residencia en Venezuela. O viceversa, puede una persona vivir en el exterior, tener su residencia en el exterior y tener sus negocios e intereses en Venezuela. Quizás no en la Venezuela de hoy, pero hipotéticamente es ello posible. Bien. Luego existe el derecho a la igualdad, con lo cual no pueden establecerse diferencias en cuanto al respeto de los derechos humanos que por obligación tiene el Estado frente a personas por el hecho de que sean o no residentes en Venezuela. Es decir, que un venezolano residente en Venezuela y un venezolano residente en cualquier otro país del planeta tienen a los ojos y a la obligación del Estado venezolano los mismos derechos que han de ser respetados. Y esto también, por supuesto, trátense de extranjeros o nacionales. Un extranjero que tuviese sus haberes bancarios en Venezuela tiene los mismos derechos a la protección de los mismos que un venezolano, y así sucesivamente. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar, porque está tremendamente vinculado con esta temática, el derecho a la protección de la familia. Y ello porque estamos hablando de cuentas bancarias, de instrumentos financieros que, si bien pueden estar a nombre del padre o de la madre o de ambos en una familia, estamos hablando del patrimonio familiar, es decir, aquello de lo cual se permite que estas personas, este grupo familiar, pueda pagar salud, pueda pagar educación, pueda disfrutar de calidad de vida, etcétera, gracias al patrimonio que legítimamente los miembros de esa familia han ido acumulando, han ido estableciendo, han ido produciendo. Está entonces asociado a esto que la propia Constitución plantea el deber que tienen los padres de manutención frente a los hijos. ¿Cómo cumplir el deber de manutención si por una orden arbitraria del gobierno, el banco donde esos padres tienen su dinero bloquea esa cuenta sin que tengan ellos la posibilidad entonces de atender la manutención de sus hijos? También está la idea en la Constitución prevista de lo que es el interés superior del niño, niña y adolescente. Puede haber un interés superior del niño, niña, adolescente cuando por una decisión de un gobierno autoritario, el banco donde esa familia tiene sus haberes se tropieza con la obligación, so pena de sanción de ese gobierno autoritario, de bloquearle las cuentas bancarias y demás instrumentos financieros a estas personas. También está, por supuesto, vinculado al tema de la protección de la familia y de la protección de los niños, niñas y adolescentes, la protección de las personas de la tercera edad que nuestra Constitución llama ancianos. Ellos también dependen de la protección de la familia y, con ello, del patrimonio de la familia, cuya administración corresponde exclusivamente a los propietarios de esos haberes, sin que pueda bajo ningún concepto el Estado intervenir allí, más allá de lo que significa la potestad tributaria,
y ello siempre y cuando esa potestad tributaria se ejerza dentro del marco constitucional que prohíbe la tributación confiscatoria, por ejemplo. Está indudablemente presente aquí también el derecho de propiedad y el derecho al patrimonio. Recordemos que la propiedad, en este caso la propiedad sobre los instrumentos financieros, la propiedad sobre los capitales que están, perdón, depositados o invertidos en esos instrumentos financieros, en esas cuentas bancarias, la propiedad implica para su propietario el uso, goce y disposición de los mismos, de sus bienes, sin que pueda el Estado inmiscuirse. Hay excepciones, como es el caso de la expropiación por causa de utilidad pública, que sabemos que en Venezuela hace años que ha desaparecido para ser sustituida por una confiscación de facto por parte de un gobierno autoritario. Pero bueno, digo porque el sistema jurídico está establecido en el deber ser sobre la base de principios que deben ser respetados y que implican justamente excepciones como la que les acabo de mencionar. Pero de resto, ni el gobierno no puede meterse a decir en qué se gasta, cómo se gasta, cuánto se gasta, ni siquiera a los fines de pedir información al respecto, porque violenta el derecho a la propiedad y el derecho al patrimonio, y en interdependencia, insisto, todos los otros derechos humanos que he mencionado. Bien, llegado a este punto, vamos a analizar la circular. Sin embargo, les quiero advertir que si bien mucha gente ha estado aludiendo a esta circular, vinculándola al tema de las remesas, es menester aclarar que esta circular no tiene que ver con las remesas. Y no tiene que ver con las remesas fundamentalmente porque se trata de operaciones efectuadas en la banca venezolana. Es decir, transferencias que se hacen o que se puedan hacer desde una cuenta en Venezuela, en un banco venezolano. No estamos hablando de remesas, que son operaciones de transferencia que irían de un banco en el exterior a un banco en Venezuela. No estamos hablando entonces de remesas, estamos hablando de operaciones bancarias, fundamentalmente transferencias hechas por internet, por la banca en línea, en bancos venezolanos, pero en donde la operación se ejecuta, se ordena, perdón, se instruye desde el exterior, desde una computadora ubicada en el exterior del país. Por tanto, no hablamos de remesas, dejemos ya eso claramente establecido. Bien, ¿qué dice esta circular? Que lo que busca entonces es restringir inconstitucionalmente, arbitrariamente, la posibilidad que tiene un venezolano que ha fijado su residencia y o su domicilio en el exterior de la República de manejar sus cuentas bancarias desde su computadora ubicada en el exterior, en su casa, en su oficina, donde él vive o trabaje, desde el exterior de la República. Bien, esta circular dice fundamentarse en la obligación que tendría la superintendencia de instituciones del sector bancario de proteger integralmente a los clientes del sistema bancario que realizan operaciones por la banca a distancia o por internet fuera de Venezuela. Esto de que el gobierno quiere proteger a los clientes del sector bancario me suena así como aquella película donde Cantinflas está siendo juzgado, tiene un abogado que asume la argumentación en su defensa, arranca el abogado con su palabrerío y en realidad lo está hundiendo, razón por la cual Cantinflas dice, no me defiendas más, compadre. Y obviamente, como una defensa como la que estaba haciendo, lo que hacía era hundirlo. Y eso es un poco lo que pasa cuando el gobierno autoritario dice que él actúa para proteger integralmente a los clientes de la banca y para salvaguardar los intereses de los clientes y evitar fraudes. Fíjense ustedes cómo se puede adornar también una bomba de esas que explotan, quiero decir, con unos lacitos y unos
papel unos envoltorios de regalo muy bonitos. Fíjense ustedes el contenido. Según esta circular, que, ojo, está mentada como circular, pero en realidad es una resolución, es una reglamentación, donde so pena de aplicarle a la banca sanciones muy fuertes establecidas en la ley que rige el sector financiero, el sector bancario, dice que hay que notificar cuando una persona vaya a salir del país. Fíjense ustedes esto. Cuando una persona vaya a salir del país y tenga instrumentos financieros en un banco venezolano y pretenda utilizar esos instrumentos financieros desde el exterior de la República, deberá notificar al banco antes de viajar. Fíjense ustedes toda la gente que se ha ido. Prácticamente 2 millones de personas ya se han ido del país. Muchos de ellos tendrán cuentas en los bancos. Puntos suspensivos. Pero entonces, deben notificar antes de viajar al banco el lugar y el lugar a donde van, y el tiempo de duración del viaje. ¿Sí? Algo así como que me voy una semana a Cancún o a Punta Cana y desde allá voy a manejar las cuentas bancarias venezolanas. ¿Sí? Qué ridiculez. En caso de que el cliente del banco no notifique su viaje, no informe al banco de que va a viajar, a dónde va a viajar y cuánto tiempo va a viajar, entonces, si el banco detecta que ese cliente ha hecho operaciones desde un Internet Protocol, es decir, desde un IP en el exterior, entonces el banco está obligado a imposibilitar el acceso nuevamente a ese cliente, es decir, a bloquearle las cuentas hasta que dé la información. Fíjense ustedes, ¿no? Es decir, hasta que el cliente afectado le diga al banco, hey, un momentico, desbloquéame eso, que yo estoy en la India y me quedo 6 meses. Bueno, además de eso, el banco está obligado a identificar las direcciones IP desde las cuales el pobre cliente hizo la transferencia u operación online que haya sido el caso. Bien, fíjense eso, ¿no? Es decir, esta persona está obligada a informarle al banco que se va. ¿Y por qué? Obviamente, el banco le va a informar al gobierno. Ya vamos a ir a eso. Esa es la segunda parte de la circular. Ahorita estamos en la primera parte. La persona tiene que informar al banco a dónde va. Fíjense ustedes que esto en condiciones normales ocurre. Si usted tiene, por ejemplo, una cuenta en los Estados Unidos y usted tiene una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito a través de las cuales moviliza su cuenta, y usted va a viajar fuera del lugar que usted tiene acreditado ante el banco americano como su residencia, entonces usted debe informarle al banco, mire, yo voy a estar en tal lugar de tal fecha a tal fecha. Eso con la idea de que el banco habilite el uso de esos instrumentos, de esas tarjetas de crédito y de débito durante esa fecha en el lugar al cual la persona va. Ojo, esto sí es por seguridad del cliente. Y el banco no lo hace porque el gobierno se lo imponga. Lo hace bajo unos criterios que son políticas de protección de la clientela y de protección, obviamente, del patrimonio bajo administración del banco. Claro que hay disposiciones gubernamentales que establecen que el banco debe garantizar esa seguridad al cliente, pero es que el banco no está obligado a informarle al gobierno a dónde va el cliente, ni qué operaciones hace, ni por cuánto tiempo va. Eso se queda entre el banco y el cliente. Ahora, fíjense ustedes, según esta circular, está obligado el cliente, está obligado el banco a reportar
semanalmente a la SUDEBAN, es decir, a la Superintendencia del Sector Bancario, a través de una dependencia que llaman Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Fíjense ustedes cómo les encanta este tema de espionaje, ¿no? De inteligencia. Pero bueno, debe reportar semanalmente lo siguiente. Primero, el detalle de los clientes que han informado su salida. Fíjense ustedes, ¿no? Reportarle al gobierno para dónde va una persona, con nombre completo de la persona, el destino de su viaje, lapso de duración del viaje y los instrumentos financieros que posee. Si esto no es autoritario, no sé qué es. ¿Qué pasa con otro derecho que no hemos mencionado hasta ahora? El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad está previsto, o a la protección de la vida privada, como también se le llama, está previsto en la Constitución. Además, como una de las pocas, de las tres únicas excepciones que tiene el derecho a la información. Fíjense ustedes que yo no tengo por qué decirle al gobierno que voy a viajar, para dónde voy a viajar, cuánto tiempo voy a viajar, qué instrumentos financieros poseo y cómo los voy a manejar. En segundo lugar, el banco está obligado a informarle al gobierno de todas las operaciones que se hagan con IP ubicados en el exterior, conteniendo la información, el tipo de operación, la procedencia de la operación y el monto, y además la dirección IP. Fíjense que tremendamente autoritaria esta disposición. El banco detecta entonces que se ha hecho la operación a través de un IP, una operación de banca en línea desde el exterior, a través de un IP ubicado en el exterior, y está obligado a informarle al gobierno quién hizo la operación, cuál es su dirección IP, cuál es la procedencia de la operación y el monto. ¿Qué significa esto? Y mi derecho a la privacidad, y mi derecho al patrimonio, y mi derecho a la protección de la familia. ¿Por qué tengo yo que decirle al gobierno, yo hago esta transferencia porque estoy pagando el sueldo de un fulano que se ocupa de atender mis asuntos en Venezuela? O estoy pagando el condominio de mi apartamento. Estoy pagando el colegio de mis hijos. Estoy pagando la clínica de mis padres. ¿Qué significa esto? Además de eso, debe informarse al gobierno el detalle de todos los clientes que no han notificado su viaje y sin embargo han hecho operaciones, y además indicarle cuál fue el mecanismo de bloqueo que muy sutilmente, de una forma, sí, de una forma sutil, la circular lo menciona: condicionamiento preventivo. ¿Qué mecanismo de condicionamiento preventivo se estableció para evitar que el cliente pueda hacer uso de su dinero? Bien, y como te lo dije antes, advertencia de sanciones. Y alguien diría, pero bueno, estamos en un Estado de Derecho, basta con acudir al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, y pedir que se anule esta circular. No, amigos, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Ya les expliqué al principio esa circunstancia. No hay un poder judicial autónomo, no hay un juez independiente en Venezuela. Lo que hay son esbirros del gobierno disfrazados de jueces. El juez es la persona que protege a la gente de la arbitrariedad del gobierno. Eso no existe en Venezuela. Por supuesto, ya para terminar, hay que recordar que hay mecanismos a través de los cuales una persona puede estar en el exterior y llevar a cabo sus operaciones sin que el gobierno se entere, ni siquiera el banco. Para empezar, hay montones de aplicaciones para
que una persona ubicada en el exterior pueda utilizar IP situados en Venezuela, sin que nadie se dé cuenta que él está obrando desde el exterior, porque a los ojos del banco él va a figurar estando en Venezuela, porque su IP va a estar ubicado en Venezuela. No me voy a poner a detallar qué aplicaciones son esas porque las redes sociales en los últimos días se han llenado de multitud de ejemplos acerca de esas aplicaciones. Y lo otro, ya para cerrar, hablando de la protección de la familia, sí existe la familia, señores del gobierno, y la familia se protege de ti, gobierno autoritario. Como por ejemplo, muy sencillo, una persona que está en el exterior le dice a una persona de su familia o incluso un amigo la amistad que se encuentra en Venezuela. A partir de este momento, aquí tienes la clave de acceso a mis cuentas bancarias y tú vas a realizar las operaciones que yo te instruya y tú me vas a informar en qué estado se encuentra la cuenta y así sucesivamente. ¿Es realmente esto un atropello? ¿Es realmente esto una burla más para el pueblo venezolano? ¿Es una forma más de tratar de inmiscuirse en lo más mínimo del acontecer cotidiano de la persona humana, que es lo que caracteriza a todo régimen autoritario, que Venezuela pronto tendrá que llegar a la luz de nuevo, recuperar su democracia y que estas cosas no sean más que malos recuerdos emanados de gente que con toda justicia estará debidamente aprisionada. No bajo privaciones ilegítimas y arbitrarias de libertad que ellos acostumbran practicar, sino legítimamente apresadas. Bueno, como siempre, les agradezco cualquier comentario y preguntas que me hacen a través de los canales privados, de mis redes sociales, Messenger y, por supuesto, de mi página web. Mis redes en Instagram, en Facebook, en Twitter, @AlbertoBUQ y página web www.albertoblancuribe.com. Muchas gracias y ya los convocaré para una próxima oportunidad.